Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio sobre la iglesia bíblica. La iglesia no debe tratar a los creyentes como visitantes permanentes sin cuidado espiritual. En el Nuevo Testamento vemos una comunidad definida, conocida, enseñada, corregida, pastoreada y animada. Los creyentes eran añadidos, perseveraban juntos y vivían bajo cuidado espiritual. En Hechos 2:42 declara: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Los primeros creyentes no recibieron el Evangelio para luego vivir desconectados, sino que perseveraban juntos en la doctrina, en comunión, partimiento del pan y oraciones. La vida de la iglesia era una vida compartida bajo la verdad de Dios. Hebreos 10, 24 y 25 declara: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El creyente necesita congregarse, ser exhortado y estimular a otros al amor y a las buenas obras. La iglesia no es un lugar donde vamos a consumir contenido espiritual y desaparecer. Es una familia de fe donde somos llamados a perseverar juntos. La iglesia bíblica cuida a los creyentes porque Cristo cuida a su pueblo. La iglesia está formada por redimidos y los redimidos deben vivir como pueblo de Dios. Esto no significa que la iglesia sea perfecta en esta vida, pero sí significa que debe vivir en arrepentimiento, obediencia y santidad. Una iglesia que celebra el pecado, lo esconde o lo llama normal, pierde claridad espiritual y deja de reflejar el carácter del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 nos declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero describe a la iglesia con palabras de identidad y propósito. Somos pueblo adquirido por Dios, llamados de las tinieblas a su luz admirable. La santidad de la iglesia no nace del orgullo religioso, sino de pertenecer al Dios que nos hizo suyos. Tito, capítulo 2, versículo 14 declara: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo no se entregó para formar un pueblo indiferente al pecado. Se dio a sí mismo para redimirnos y purificar para sí un pueblo propio. La iglesia pertenece a Cristo y por eso debe reflejar su obra purificadora en una vida celosa de buenas obras. La iglesia bíblica está formada por redimidos que viven como pueblo santo bajo el señorío de Cristo. Y ahora examinaremos para qué existe la iglesia, comenzando con su llamado principal a adorar a Dios con reverencia, verdad y obediencia. Uno de sus propósitos principales, adorar a Dios, ya que la iglesia no existe primero para entretener, impresionar, competir, llenar calendarios o sostener costumbres religiosas. La iglesia existe para glorificar al Dios que salvó, proclamar su grandeza, someterse a su palabra y vivir delante de Él con reverencia santa. Una iglesia bíblica no coloca al hombre en el centro, coloca a Dios en el trono. Esta verdad corrige mucho de lo que vemos en nuestro tiempo.
A veces se mide la iglesia por ambiente, estilo, comodidad, producción, cantidad de actividades o capacidad de atraer personas. Pero la pregunta más importante no es si una reunión nos agradó, sino si Dios fue honrado conforme a su verdad. La adoración bíblica no nace del gusto humano, sino de la revelación de Dios, y por eso debe estar marcada por reverencia, gratitud, obediencia y temor santo. Pero por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos. La adoración de la iglesia debe estar centrada en Dios. Mil bendiciones.